Curso Realidad Social Peruana. Curso Realidad Social Peruana. Clase sobre la lectura de Aníbal Quijano, Colonialidad del Poder, Globalización y Democracia. Ya, en esta tercera y última parte de esta clase diferida, clase asincrónica, quisiera que todo lo señalado en las dos primeras partes sea aterrizado en el tema de la globalización y también el tema de la democracia. Vamos primero, vamos a ver aquí primero lo del capitalismo. Aníbal Quijano entiende que el capitalismo y la globalización tienen una relación, digamos, extensiva. ¿Por qué extensiva? Aníbal Quijano piensa que la globalización no es simplemente que el mundo esté más interconectado. Lo está. Él acepta que el mundo está más interconectado, pero no es algo tan inocente. En realidad, la globalización, según Quijano, se da por una expansión del capitalismo. El capitalismo se expande por todo el mundo casi, salvo algunas excepciones. Algunos países comunistas todavía quedan, pero en general se expande por todo el mundo el capitalismo y al hacerlo se vuelve más poderoso de lo que ya era. Se expande y cada vez se expande más, ¿no? Y es una expansión asimétrica, o sea, desigual. Los países que él llama el centro, o sea, el centro occidental, ya lo dije antes, repito, Europa, Estados Unidos, Canadá, quizás podríamos insertar en este paquete Australia, Japón, quizás, ¿no? No estoy seguro si Quijano estaría tan de acuerdo con eso, probablemente sí, probablemente no, no lo sé. Pero con toda seguridad Estados Unidos, Europa y Canadá, sí. Son los países del centro occidental, que expanden el capitalismo bajo sus términos, bajo sus reglas, desde sus lugares hacia el resto del mundo. Y en esta dinámica, obviamente, estos países cada vez se van volviendo más ricos, mientras que el resto de países, como los países de América Latina, nos vamos volviendo más pobres. Aníbal Quijano en el texto da una serie incluso de estadísticas, de datos, de números, en los cuales demuestra eso, que efectivamente los países ricos cada vez son más ricos y los países pobres son cada vez más pobres. Entonces sí, la globalización sí implica un mundo cada vez más interconectado, pero la interconexión es desigual. O sea, todos estamos cada vez más conectados, todo el globo, pero es una interconexión asimétrica, o sea, diferenciada, desigual, donde unos tienen ventaja sobre otros, ¿no? En eso incide Aníbal Quijano. Esto tiene se evidencia más si lo vamos al plano político, por ejemplo, ¿no? Político y económico también. El bloque imperial mundial. ¿Qué es el bloque imperial mundial? Aníbal Quijano dice que en la globalización, lo que hasta ese momento él llama el centro, o sea, el centro occidental, se configura como bloque imperial mundial. Tiene bastante sentido. Aquí les estoy poniendo una imagen de partidarios de la Unión Europea. Esta es una imagen de Europa. Son simpatizantes de la Unión Europea. Europa es un ejemplo de países ricos que se asocian entre sí, ¿no? Hay otros ejemplos. Hay diversas organizaciones internacionales en las cuales son clubes de ricos prácticamente. Son clubes de países ricos. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, es una de ellas. Ya sé, alguno de ustedes me dirá, pero el Fondo Monetario Internacional en teoría no es exactamente eso. No, no lo es. Pero en la práctica sí, funciona como si fuera un club de países ricos, ¿no? También hay otros clubes como el grupo de los 8, el llamado G8, hay otro más amplio, el llamado G20, el grupo de los 20, hay diversos organismos internacionales, bueno, la Organización Mundial de Comercio también, la OMC también son prácticamente virtualmente otro club de países ricos. O sea, hay varias organizaciones internacionales que sirven como núcleo para que estos países ricos y sus empresas, porque no solamente son los estados, y sus empresas multinacionales, se asocien, se vinculen entre ellas y ganen más poder, porque coordinan entre sí, mientras que los países llamados periféricos, según Quijano, o sea, los países pobres, los del tercer mundo, no nos asociamos entre sí con esa eficacia. Estamos más dispersos.
No tenemos ese mismo nivel de asociación, de vínculo. Recuerden, la unión hace la fuerza, dice el dicho. Bueno, Quijano hace alusión a eso, la unión hace la fuerza. Aquí estamos viendo un ejemplo de unión, la Unión Europea, pero no es la única unión. Europa tiene muchos lazos con Estados Unidos, con Canadá, y a su vez ellos también tienen lazos con Australia, con Nueva Zelanda, con otros países ricos. Entre ellos se asocian muy bien. El problema es en la periferia. Los países pobres tienen muchas dificultades para asociarse, ¿no? El bloque imperial mundial al final lo que reproduce son relaciones de dominación capitalista desde los países ricos hacia los países pobres, según Quijano. Ahora, ¿qué sucede ya en el caso específico de América Latina? Hay disputas regionales porque hay dos grandes tendencias, observa Quijano, y ustedes también las pueden observar. Una América Latina que a pesar de todo trata de resistir o por lo menos negociar frente al bloque imperial mundial, al centro occidental del poder, para que la relación no sea tan desventajosa para América Latina. Y otro bando de América Latina que se somete, básicamente se somete al bloque imperial mundial. De plano se somete, ¿no? Estoy poniendo aquí a dos presidentes que ejemplifican a uno y otro bando. De un lado tenemos, por ejemplo, aquí a la izquierda pueden ver al presidente de México, Andrés López Obrador, que es un presidente que prefiere negociar, conversar y todo eso frente a los países occidentales para que la relación no sea tan desventajosa. Al lado derecho tenemos al presidente Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, que más bien se somete, de frente se somete a lo que le diga el bloque imperial mundial o si quieren llamarlo el centro occidental. Se somete. Bolsonaro simplemente se somete, no es que ponga condiciones, simplemente se somete, ¿no? Entonces no están solos. Andrés López Obrador de México tiene como fuerte aliado al gobierno de Argentina, al actual gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Bolsonaro, a su vez, también tiene sus alianzas, tiene como aliado a Iván Duque, el presidente de Colombia, también en alguna medida tiene como aliado a Sebastián Piñera, el presidente de Chile. López Obrador también tiene otros aliados, ¿no? Tiene como aliado también a Luis Arce de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y a algunos países de América Central, a varios. De hecho, esto es histórico porque México tiene mucha influencia sobre América Central. También digamos que hay un tercer grupo de países que no están aquí en la foto, que son los países que no negocian ni se someten, simplemente prefieren mantenerse al margen o tratan de hacer una resistencia a toda costa, ¿no? Me refiero al caso de Cuba, de Nicaragua o de Venezuela, ¿no? Son casos ya más extremos, ¿no? Que son anticentro global, antiimperialistas, podríamos llamarlo, usando los términos de Quijano, ¿no? Antiimperialistas en el contexto que Quijano señala. Ya, son casos ya más radicales. Ahora, ¿qué sucede con la democracia? En este contexto de polarización entre países que se someten al bloque imperial mundial, al centro occidental, otros que más bien negocian, están en un término medio de negociar, tratar de llevar a relaciones más iguales, más paritarias frente a los países ricos, pero sin por eso patear el tablero, sin llegar a rupturas o a revoluciones, como el caso de López Obrador o Alberto Fernández, y también a los casos de los países más radicales, ¿no? Como Venezuela, Cuba, Nicaragua. En toda esta ecuación, la democracia sale perdiendo. Sale perdiendo. Y sale perdiendo sobre todo en los extremos. Los países más extremistas son los que tienen menor calidad democrática. Y ahora me va a salir un poco el texto de Quijano, porque claro, Quijano escribió este texto hace 21 años. Entonces quisiera poner ejemplos contemporáneos, ¿no? Si ustedes ven los países que están más radicales en contra de esto, del bloque imperial mundial, los países más radicales en contra de eso, son países que tienen democracias bastante débiles, precarias, o de plano dictaduras, ¿no? Venezuela difícilmente hoy se puede llamar democracia. Lo mismo puedo decir de Nicaragua. Cuba, bueno, Cuba lo tiene más claro, ni siquiera es una democracia y eso está en sus leyes, en su marco legal. Cuba no se define como una democracia, está clarísimo, y eso ellos la tienen más clara todavía. O sea, ahí ni siquiera se puede hablar de calidad democrática, no democracia, punto. En el otro extremo, los países que más se someten al bloque imperial mundial, como el caso brasileño o el caso colombiano, al someterse tienen que aceptar condiciones que son desventajosas para sus poblaciones. ¿Y qué sucede?
sus poblaciones protestan. No sé si han visto recientemente las grandes protestas que hay en Colombia, también hay grandes protestas en Brasil. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Reprimen las protestas con brutalidad, usando la fuerza policial e incluso a veces la fuerza militar. Y con todo eso la democracia se debilita. El presidente Bolsonaro ha tomado muchas medidas altamente cuestionables desde el punto de vista democrático. También el presidente Iván Duque. De hecho, son presidentes que están siendo o intentando ser denunciados ante las justicias, las cortes judiciales de sus propios países. Con esto les quiero decir es que los extremos, sean de derecha o de izquierda, ya hablemos con claridad, nos llevan a una baja calidad democrática. ¿Dónde hay mejor calidad democrática? Pues en los países como México o como Argentina, que tienen gobiernos más moderados, que prefieren relacionarse frente a los grandes centros de poder de una manera más diplomática, más dialogante, no concediendo todo, pero tampoco oponiéndose a todo, sino negociando con muñeca, con diplomacia, conversando, pues, ¿no? Estos son los que tienen mejor calidad democrática y aún así la calidad democrática se viene empobreciendo porque la globalización hace que los países, los estados, sean cada vez más dependientes los unos de los otros, pero especialmente sean cada vez más dependientes de los centros de poder global. Al ser dependiente de los centros de poder global, el ciudadano común de un país como el Perú, por ejemplo, tiene cada vez menos poder frente a su Estado, en la medida que su Estado está cada vez más interconectado, más dependiente, más sometido, aunque no lo quiera, a los centros de poder global. Entonces, el Estado en general tiene menos poder. El Estado tercermundista, estoy hablando. Un Estado periférico tiene cada vez menos poder, mientras que los Estados del centro occidental tienen cada vez más poder. Entonces, aún en países moderados, donde hay mejor calidad, o sea, claramente en países como México o Argentina, ahorita hay mejor calidad democrática que en países donde gobierna la extrema derecha, como Brasil, o países donde gobierna la extrema izquierda, como Venezuela. Está claro que México y Argentina tienen mejor calidad democrática, pero aún así allí la democracia viene erosionándose, viene devaluándose, aún ahí. Y podría ser por extensivo esto al caso peruano, al actual caso peruano, ¿no? Me refiero al gobierno actual peruano, el gobierno de Sagasti, que yo sé que es un gobierno de transición, pero Sagasti es un presidente que va en línea con las políticas, o sea, tiene políticas parecidas, políticas internacionales parecidas a las de Alberto Fernández o a las de López Obrador, los presidentes de Argentina y México. O sea, en pocas palabras, Sagasti es un presidente moderado, es un presidente moderado. Claro, después del 28 de julio no sabemos lo que nos espera, pero por ahora tenemos un gobierno moderado. Pero aún así, con gobierno moderado y todo, el Perú pierde calidad democrática en un contexto de globalización que es neocolonialista. Y recuerden, Quijano enfoca que en todo esto el tema del racismo es importantísimo. Que haya unas élites que se sientan superiores a su pueblo. Eso es muy, eso contribuye a que la democracia se debilite. Que haya unas élites globales que se sientan superiores al tercer mundo, América Latina, al Perú, también debilita. Y que todo eso vaya amarrado al racismo, lo hace todo más crítico. Recuerden siempre eso cuando lean a Quijano. Yo les recomiendo que lo vuelvan a leer con los elementos que les estoy dando. No se queden con esta clase diferida. Relean, vuelvan a leer a Quijano, vean sus apuntes a partir de lo que les estoy diciendo. Cualquier pregunta me la hacen, yo estoy en mi mail, también le pueden preguntar a Claudia Fajardo. Y bueno, pues que tengan muy buena suerte en el control de lectura de este jueves. Muchas gracias.